Muy buenos días. Gracias por estar aquí en una de las últimas sesiones. Thank you to the SCCM for this opportunity y gracias a la Federación y a nuestro Colegio Mexicano de Medicina Crítica. Vamos a hablar sobre el nuevo coronavirus 2019, que como saben, hace unos días la OMS le dio el nombre oficial de COVID-19, en donde cambia la forma de nombrar a los virus para no producir estigmas contra nacionalidades. A nosotros en México sí nos pasaron a la báscula hace 11 años porque el virus se llamaba MEX, pero ahora no se hace ninguna alusión a China como el origen del problema. La agenda es apretada, entonces tenemos que correr un poco. A manera de introducción, les quisiera yo recordar que tenemos 4 coronavirus endémicos en los humanos que están aquí mencionados, que son capaces de producir patología tanto en el aparato respiratorio como en el digestivo, el hígado y el cerebro. El término corona se deriva del latín corona y a su vez de corone en el griego, y no tiene que ver con una corona castellana ni con nuestras cervezas Corona de México, sino con la forma que adopta, sobre todo, como pueden ver en esta foto, en un eclipse total de sol, el sol. Es un virus envuelto en RNA que tiene estas 4 proteínas, la N, la M, la E y la S, y vean este corte axial como la nucleocápside está, y el material genómico está totalmente envuelto en estas proteínas, más o menos miden 90 y pico nanómetros, y es la tercera vez en estas últimas décadas que un coronavirus proveniente de los animales ha cruzado las especies para infectar al ser humano. Me refiero desde luego a el brote de SARS y el MERS, también de origen zoonótico, que tenían una tasa de fatalidad que afortunadamente no se ha visto replicada en este nuevo brote que nos ocupa el día de hoy. 9.5 para SARS y más de 30% de muertes para el MERS. Estos virus se han cultivado en células epiteliales. Este es el subgénero Sarcovirus y esta es la subfamilia, y es entonces el 7º miembro de esta familia que infecta básicamente células epiteliales intrapulmonares más que células de nuestras vías aéreas altas. Por lo tanto, la transmisión ocurre primariamente de pacientes con formas reconocibles de enfermedad más que con sujetos con signos no específicos o leves. Parece ser que el COVID-19 usa el mismo receptor a nivel celular, el HAC2, la enzima convertidora a la angiotensina humana 2. Por lo tanto, si es así, se piensa que la transmisión sea o se lleve a cabo solo después de que hay datos clínicos de infección del tracto respiratorio inferior. Se piensa que, como tantos virus, este coronavirus nuevo se va a adaptar al hospedero humano. Es un tipo de virus que son pronos a producir errores en su secuenciación del RNA, haciendo que las mutaciones y los eventos de recombinación sean eventos más o menos frecuentes. De tal manera que si esto es así, va a ocurrir más o menos lo que se ha visto en el SARS, que se va a adaptar al huésped humano, uniéndose cada vez de mejor manera al receptor específico, y esto pudiera hacer que tenga una diseminación a nivel global. Esta es la pirámide de vigilancia y cómo guarda relación con la posibilidad de contener un brote.
En la medida que la base grande de la pirámide sean sujetos asintomáticos o leves, la oportunidad que tenemos para contener a ese virus se reduce más y más. Estos son pacientes que generalmente no buscan atención médica, no reciben un diagnóstico y pueden diseminar la enfermedad. Por eso, todas las acciones que se están tomando en el Asia, en China sobre todo, y en los aeropuertos, como hemos visto últimamente, con mucha información, y el triage tomando con cámaras la temperatura de los sujetos que vienen de ciertas áreas del mundo. Persisten algunas preguntas. ¿Cuál es la conformación de esta pirámide? ¿Qué tan amplia es esa base? ¿Qué proporción de personas infectadas desarrollan la enfermedad? Existe un fenómeno muy interesante. Uno de los primeros casos en este país, en Estados Unidos, es un sujeto chino-americano que pasó sus vacaciones con la familia ya enfermo en la Ciudad de México. Tuvo contacto con mucha gente, nada más a través de 2 Uber. Sabemos de 164 contactos, ninguno ha desarrollado la enfermedad. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, pero el sujeto ya estaba enfermo y fue detectado a su llegada a un aeropuerto en los Estados Unidos. ¿Y qué proporción de estos sujetos buscan atención en el sector salud y qué tan ampliamente está distribuido este reservorio? Son preguntas que tenemos aún pendientes. Debido a que en el SARS y en el MERS hubo un involucro sustancial de transmisión nosocomial en ambos brotes, esto sugiere que esta transmisión es un riesgo permanente con todos los coronavirus respiratorios que están emergiendo. Y por eso estas imágenes que vemos en los noticieros y que crean alguna expectación, lo que hay que hacer son seguir las recomendaciones oficiales. De las mejores creo que son las de la CDC, del CDC en este país, donde señala qué tipo de precauciones tenemos que utilizar y el personal de la salud qué tipo de equipo tiene que utilizar. Al haber secuenciado 12 genomas, se encontró que el problema se originó en esta fecha, 9 de noviembre de 2019, en Wuhan, en el centro de China, con un intervalo de confianza, que es parecido al intervalo de confianza, pero aquí en fecha 95%, del 25 de septiembre del año pasado al 19 de septiembre, más o menos. Parece que el virus escogió un lugar estratégico en el centro del comercio y las comunicaciones de la parte oriente de este gigantesco país, ya que Wuhan es el puente de conexión al norte entre Beijing, al oriente Shanghai y al sur Hong Kong. Es un lugar cosmopolita de 12 millones de habitantes. Si esta ciudad estuviera en México, sería la segunda ciudad más grande después de la Ciudad de México. Y parte del problema es que cuando se cercó esta ciudad, 5 millones de esos 11 habían salido ya por temor de su casa hacia las provincias. Esto se hizo gracias a la definición de neumonía de etiología desconocida que aquí presento. Son estos criterios: fiebre, evidencia radiológica de neumonía, linfopenia o cuenta total de leucos normal o leucopenia y falta de respuesta a un tratamiento adecuado estándar, o bien las 3 primeras más el dato epidemiológico de haber tenido contacto con este mercado famoso. Es un mercado al mayoreo de mariscos, básicamente, mariscos y pescados, pero en la parte occidental de este lugar, que es muy grande, se venden animales vivos. Se encontraron cuando se cerró por la autoridad sanitaria china este lugar, casi 150 distintos animales vivos, cocodrilos, camellos, hasta ratas, de 75 especies diferentes. De los primeros 41 hospitalizados,
por formas graves de esta enfermedad, 2/3 partes eran locatarios del mercado, esto es, trabajan ahí de tiempo completo. Y de los 33 animales seleccionados, de los 585 especímenes, 33 de los 585 tenían evidencia del mismo virus. Y parte del problema es que a 2 cuadras se encuentra la estación de trenes de Hankou, una de las más grandes de esa región. Esta es la secuenciación del genoma. Estos resultados, en conjunción con otros reportes, muestran una coincidencia entre un 75 y 80% con el coronavirus del SARS y aún más estrecha, 87%, con 2 virus de los murciélagos. Entonces se piensa que esta enfermedad, igual que el SARS, igual que el MERS, se originó en los murciélagos y el SARS pasó al ser humano al consumir en los mercados precisamente carne de civeta y el MERS carne de dromedarios. Ahora parece que este animalito simpático, el pangolín, que es muy socorrido en algunas recetas chinas, es el que parece que es el responsable, pero esta información está evolucionando. Esta es la evolución publicada por el New England en esta fecha con más de 400 casos iniciales. Aquí el 7 de diciembre del año pasado se muestra el primer caso. Vean cómo fueron aumentando. En esta fecha, hasta el año nuevo, se cierra el mercado de Hunan. Aquí se eleva a nivel 2 la emergencia por las autoridades chinas. Y una fecha importante es por aquí el 11 de enero, en donde se cuenta ya con la prueba diagnóstica, el RT-PCR, y a pesar de eso y de que empezaron a reportarse primero en Tailandia, esto es fuera de China, casos, parece ser que de manera artificial el número de casos estaba bajando. Sin embargo, parece que esto obedece a otras razones, subregistro, retardo en la identificación y que no es un descenso real, como veremos en un momento. Tomando en cuenta esta primera información, con 425 enfermos en esta columna antes del 1 de enero, esto es el año pasado, aquí del 1 de enero al 11, porque ese día llegó a la provincia de Hunan la prueba, el PCR, y del 12 al 22, que es cuando esto se publica en el New England, podemos ver ciertas tendencias. Por ejemplo, no se presenta en chicos o adolescentes. Predomina en el sexo masculino, o predominaba, esto ha disminuido y obviamente ha aumentado en la mujer. En un principio había un componente muy importante de contacto con el mercado de mayoreo de mariscos. Esto ha bajado y obviamente ha aumentado el número de casos que no tienen nada que ver con el mercado. El tiempo de incubación, que es algo que se pregunta a diario y es información que está cambiando, es de aproximadamente 5 días, 5.2 días, con un intervalo de confianza de 4 a 7 días. La percentila 95 en este tiempo de incubación cae exactamente en 12.5 días. Este es el tiempo de retraso en China para tener atención médica y para tener la hospitalización. En color guinda vemos los casos confirmados, en verde los recuperados y una brecha con los muertos. Los muertos mueren de ciertas cosas, como veremos, pero la lesión pulmonar básicamente corresponde, como pueden ver en esta fotografía de una biopsia de un fallecido, un fuerte infiltrado inflamatorio. Hay linfocitos, hay monocitos, se ha desprendido el neumocito tipo 1, está sustituido por membranas hialinas, un desastre histológico compatible con daño alveolar difuso, que es la representación histológica de un distrés respiratorio o SIRPA. No sabemos, estos sujetos que todavía no se reporta qué ha pasado, si van a pasar a la línea verde de recuperados o a la línea roja de fallecidos. No se pueden quedar ahí todo el tiempo.
y tratando de buscar variables que definan a los pacientes graves, que es la columna de en medio, los que llegaron a terapia intensiva de los primeros 41 al menos, contra la columna de la derecha, que son los que no requirieron cuidados intensivos, pero estaban suficientemente enfermos como para tener que estar hospitalizados. Vemos también algunas tendencias. Cierta tendencia no significativa a predominar en el sexo masculino. El 38% tenía algún tipo de comorbilidad, pero la gran mayoría no tenía ninguna comorbilidad, era gente previamente sana. Fiebre, tendencia no estadísticamente significativa a tener más fiebre si estaba grave. Y lo más importante son datos de insuficiencia respiratoria aguda, taquipnea, disnea, hipertensión arterial sistólica y un retraso muy importante, vean ustedes en este renglón, de la referencia a sitios en donde pueden ser, por las características de la terapia intensiva, abordados correctamente estos casos. 8 días versus 1. Y esta es la línea del tiempo: 7 días en China para ser admitido, 24 horas después estaban con disnea, un día después criterios de SIRPA, y a los 10 y medio días estaban ingresados para ventilación mecánica y o ECMO en la terapia intensiva. Este es un corte a la noche de ayer, a la hora de la cena, más de 75 casos confirmados. Más de 2,009 muertes, se agregaron 3 de la noche de hoy, de ayer en América hacia el día de hoy, y 4 más, estamos en 2013, y son los recuperados, menos de 15,000. Esto se ha diseminado a los 5 continentes. Faltaba África, pero hace como una semana se identificó ya en Egipto un caso. Casi todos los muertos obedecen a China. Aquí ven las provincias. Llama la atención que hacia el centro y sur, la provincia de Xikang no tiene más que un solo caso. Este mapa es la República Mexicana, en donde se han estudiado casos de sospecha y no se ha documentado en ninguno de ellos. Este es un número importante, el RO, o número reproductivo básico, que es el número esperado de casos adicionales que un solo caso puede generar, hipotéticamente en promedio, sobre el curso de su periodo infeccioso sobre la población sana. El cálculo en enero 4 es de 2.2. Recordar que para el SERS la RO fue de 3. Si es más de 1, hay desde luego riesgo de incremento epidemiológico. Tiene ciertas limitaciones esta información porque se ha enfocado a casos graves con neumonía. No se han estudiado bien los síntomas gastrointestinales, que parece que no son muchos, ni las infecciones atípicas, asintomáticas o leves. Esta es la experiencia de los primeros casos en Alemania, que nos sirve para 2 cosas. Fue un hombre de negocios que visita Alemania desde China. Tiene 2 meetings de negocios con 2 personajes alemanes. Él regresa asintomático. A su regreso en China empieza a desarrollar síntomas y eventualmente es diagnosticado. Se avisa a Alemania. Estos sujetos estaban empezando con síntomas, son diagnosticados en Alemania y para ese entonces ya habían infectado a otros 2 alemanes. 2 hallazgos importantes: se puede transmitir en periodo de incubación, y número 2, hay datos ausentes o altamente inespecíficos en la primera semana. Y de ahí se va a todos lados, a Vietnam. Este es el reporte del primer caso de Estados Unidos, ciertamente uno no grave, en donde hasta el 6º día aparece fiebre, las placas de tórax, apenas unos imágenes por ahí hacia el 10º día de vidrio deslustrado, casi sin representación sobre tubo digestivo. Asintomáticos, más o menos 1%, leves a moderados 80% y graves 15%. Datos y síntomas clínicos inespecíficos. La fiebre puede ser intermitente o ser prolongada.
Los signos y síntomas están aquí con sus porcentajes: fiebre, tos, mialgia y disnea en el 30% de los casos. Y como decía yo, leucopenia es del 9 al 25, leucocitosis 24-30, y lo más común es linfopenia en 2/3 partes de los casos. A veces hay elevación de las transaminasas, y si ustedes hacen una procalcitonina, como sería de esperarse en algo viral, esta es normal. Prácticamente el 100% de los pacientes tienen infiltrados radiológicamente visibles. Estos son bilaterales. En la población no grave son más o menos este tipo de imágenes en vídeo deslustrado, segmentarios, subsegmentarios, con cierta predisposición, diría yo, periférica, y en los casos graves es un patrón claro de ocupación alveolar con broncograma aéreo, formas totalmente neumónicas. El RT-PCR puede ser positivo hasta el día 12. Hay 5 marcas de distinta procedencia. Allá en el instituto donde trabajo se acaba de hacer una nueva mexicana, que sería la sexta, pero va a ser para uso local, no va a ser algo comercialmente disponible, y se puede encontrar también en las heces. ¿Qué debemos hacer? Educar y comunicar medidas de salud pública, un diagnóstico oportuno, adherirnos, esto es muy importante, de manera estricta a las precauciones universales, cooperación internacional, quitar rumores y luchar contra el impacto económico y social que seguramente nos vendrá a todos. La economía china es el motor de este planeta, y investigar más. Este es el triage que han planteado algunos investigadores chinos, basado en parámetros muy sencillos: prender semáforos de distinto color para activar sus equipos de respuesta rápida de intensivos. Y como intensivistas, lo que más nos interesa, al ser la neumonía viral una causa reconocida desde siempre, desde su descripción original por Petty de SIRPA, es la población grave. Según los primeros datos, más o menos el 10% iban a la terapia para ventilación mecánica y el 5% acababan en ECMO. Pero datos más recientes, ya con una experiencia más amplia, muestra que la forma grave que requiere terapia intensiva es más o menos del 5%, y es una población particularmente grave con una mortalidad del 49%. La estrategia de protección alveolar con volumen corriente bajo, adecuados niveles de PIP y metas de oxigenación y presión muy claras, pues siguen aquí dominando. Las complicaciones: neumonía, insuficiencia respiratoria, distrés, insuficiencia renal, cardíaca, infección secundaria y la muerte. Y seguramente en la medida que esto avance, se agregarán algunas otras, como tuvimos la experiencia en México, cuando la influenza del 2009, sepsis, choque séptico, miocarditis, pericarditis, encefalitis aguda, rabdomiolisis, falla renal hepática, coagulación intravascular diseminada, síndrome compartimental abdominal y tromboembolia pulmonar. Tratamientos totalmente de apoyo, pero todas las agencias calificadas hablan de evitar el uso de corticosteroides, a menos que esté indicado por otra razón médica, y no hay terapia específica disponible. Ninguna tiene licencia de la FDA, pero se están abordando 3 líneas, drogas que ya existen, se están revisando bases de datos y nuevas terapias, sobre todo múltiples. Se piensa que en 18 meses se tenga la primera vacuna, pero se ve lejos 18 meses. Para concluir, las infecciones emergentes y las epidemias son inevitables en un mundo globalizado. Hay que aprender de las lecciones recientes y prepararnos de la mejor manera. La mayor parte de los pacientes que desarrollen esto harán formas leves o moderadas de la enfermedad. No hay que caer en pánico, hay que evaluar y organizar nuestros recursos y preparar nuestras unidades de terapia intensiva. Muy importante, 1,716 médicos contagiados en China, 6 de ellos muertos. Hay que proteger al staff de las unidades de terapia intensiva, adherirse estrictamente a las precauciones universales
y aplicar las mismas medidas en caso de ser necesario de protección alveolar para los pacientes sometidos a ventilación mecánica y estar muy activos en la actualización de información y conocimiento del COVID-19 porque es algo que está evolucionando muy rápidamente. Por su atención, muchas gracias. Bueno, gracias al doctor. Por alguna situación, el doctor Fernández todavía no está en el salón. Entonces vamos a aprovechar ahorita que tenemos el profesor y vamos a preguntas del auditorio, algún comentario. Por ejemplo, yo le haría una pregunta al profesor. ¿Estamos en Latinoamérica preparados para una situación como esta? ¿Tenemos las condiciones de un sistema de salubridad como lo tiene China ahorita, con esta preparación que están haciendo? ¿Se imagina usted una persona hora pico en nuestra Ciudad de México en el metro, lo que pasaría cuando son millones de personas las que lo toman todos los días? No sé, sus comentarios, doctor. Sí, yo creo que... ¿Se escucha? Yo creo que estamos pobremente preparados, pero cada vez menos mal. La sociedad mexicana cambió dramáticamente con lo que pasó en el 2009, pero es fácil caer en pánico. Como vimos, sí puede venir un problema de salud pública, pero la mayor parte de los pacientes no tendrán formas graves de la enfermedad. 5%, yo creo que muchas naciones latinoamericanas sí tienen la infraestructura apropiada de intensivos y ventiladores mecánicos para contender esto, pero hay que estar muy pendientes de las cifras porque probablemente estamos viendo nada más la cabecita del iceberg y estas cifras puedan cambiar. Yo creo que es un problema que vamos a tener por un buen tiempo. Sí, porque llamaba la atención en las publicaciones suyas, la tendencia que lleva ahorita del pico ya es hacia abajo. Entonces, como que el número reportado, usted hablaba de falta de información, no se están reportando los casos de alguna manera, eso podría hacer que nos cause cierta distorsión de la información y realmente nos estemos confiando. Casualmente ayer aparecía en la noticia un caso reportado supuestamente en Honduras. Después el ministerio dijo que no, pues que el caso todavía no era como tal. Muchos países de Latinoamérica realmente no hay ningún caso de reporte ni sospechoso. Ustedes ya hablaban de algunos casos que han dado seguimiento. Sí. Porque yo veo que la situación de nosotros, en realidad en muchos países, a diferencia de ustedes, es un sistema muy complejo desde el punto de vista asistencial y creo que, por ejemplo, en la mayor parte de los países de Centroamérica no tenemos la capacidad de enfrentar una situación epidemiológica drástica. Para nosotros sería una catástrofe porque si sumamos todas las unidades de cuidado intensivo, el número de camas que tenemos nosotros, en muchos países de Centroamérica no llegamos ni en todo a hacer lo que tienen ustedes en el Distrito Federal. Entonces, para nosotros sería una situación muy crítica esto y desgraciadamente algo que es tan básico, la prevención, el cuidado, y esto nosotros en Latinoamérica somos muy descuidados en eso. Algo sencillo como lo es y ha sido universalmente por la Organización Mundial de la Salud, el simple lavado de manos, no lo aplicamos muchas veces. Entonces, para nosotros en Latinoamérica creo que sería una situación muy crítica el tener ya un caso por las mismas situaciones que creo que todos nosotros tenemos. Es cierto que hay muchos países latinoamericanos que tienen un desarrollo muy grande, muy amplio, pero sí, la parte de Centroamérica creo que sería, a excepción de Costa Rica, que está un poco más organizado, y Panamá, pero sí, el resto de países sería totalmente muy devastador para nuestra situación económica, nuestra situación de salubridad. Tenemos situaciones ahorita críticas en los hospitales en muchos países donde no tenemos la unidad de asistencia de críticos. Y otra cosa, con referente a los temas anteriores, los expositores, ya nosotros ni siquiera tenemos la capacidad de cubrir todos los hospitales, al menos con un intensivista, al menos con uno, o neumólogos, otra que nos haría más difícil el manejo de este grupo de pacientes. No sé si el público, el auditorio, tiene algún comentario, algo que preguntarle al profesor, alguna duda que tengamos con respecto a esta nueva presentación de virus. O tú, Ignacio, ¿algún comentario? Yo le quería hacer una pregunta en relación a la comorbilidad.
si existen datos que afectan a pacientes más débiles desde el punto de vista de muchas comorbilidades. ¿Hay esa relación o esa asociación? Lo único que se ha reportado en las primeras experiencias chinas es poco más del 30%, la tercera parte, que sí tienen comorbilidad, destacando hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus. Pero no estamos tan seguros, y lo que está claro es que más del 60% es gente previamente normal, sana. Sí. Pero yo creo que es cosa de tiempo para tener esa información mejor depurada y más exacta, ¿no? Y con respecto a lo que decías, el otro problema en países democráticos es que depende mucho del nivel de confianza que hay sobre la autoridad de salud y sobre el gobierno. China pues es un sistema totalitario, entonces en el mundo decirle a una ciudad de 11 millones de aquí no se mueve nadie, es muy difícil, y cuando se dieron cuenta que se habían salido 5, pues cercaron a 5 o 6 más, entonces tenían contenidos entre 50 y 60 millones de habitantes, eso es la mitad de México. No hay ejército ni policía que pueda hacer eso en nuestros países. Entonces, por eso hay que informar a la sociedad y no caer en el pánico. Yo creo que ese es un rol muy importante de nosotros como vectores de salud, dar información real, y si la autoridad sanitaria indica reclusión social, como sucedió en la Ciudad de México en el 2009, hay que hacer eso y quedarse en la casa, y si es cuarentena, pues cuarentena, que aquí la cuarentena es de 2 semanas, ¿no? Parece que hay una pregunta. Doctora Pamela. Buenos días. Pues sí, bueno, importante también con respecto a este virus, porque no estamos preparados meramente, por el detalle está que se transmite incluso antes de tener síntomas un paciente, ¿no? La pregunta es la siguiente: ya se mencionó ahí en los estudios que se toma la muestra al 7º día, comienza a salir positivo en la vía respiratoria. En realidad, si existe alguna manera de hacerlo, la toma adecuada o algo, o hasta cuándo nosotros tenemos un chance de tomar esa muestra. Y lo otro es, ¿hasta cuándo un paciente debe ser aislado? Pues cuánto tiempo uno considera, bueno, ya este paciente ya no es un factor de riesgo, etcétera. No sé, no lo escuché ahí. Sí, en cualquier líquido respiratorio se puede hacer. Lo más exacto es en los graves, desde luego, un lavado bronquiolveolar tomado con un broncoscopio, y a quien hay que proteger es al broncoscopista, no tanto al paciente. Lo clásico en un servicio de urgencias es tener listo ciertos cuartos aislados, si se puede con sistemas de aire independientes, de extracción de aire, y hacer simplemente un hisopado nasofaringio, que pues es incruento, ¿no? Pero se puede ser igualmente faringio, y se ha hecho el RT-PCR en otros líquidos corporales. Nada más ha crecido en evacuación en algunos pocos casos. Parece que el COVID-19 no le gusta por alguna razón todavía el tubo digestivo en particular. Y en cuanto a terminar la cuarentena, bueno, tiene que predominar la clínica, el paciente tiene que estar afebril más de 24 horas, y hay que hacer, después del periodo de ventana que se ha determinado, 2 semanas, y con eso el 95% de las veces vamos a estar bien, pero hay un 5%, porque es una curva con distribución, con sesgo a la izquierda, no es una distribución normal. Entonces tenemos 5% de chance de tener positividad hasta el día casi 19, del 18, y algo. Entonces se tiene que, después de la clínica, hacer 2 tomas que sean negativas con 24 horas de diferencia, y si esto es así, está dado de alta el paciente con indicaciones de reportar cualquier síntoma, como fueron los americanos y los alemanes, que el día de ayer ya los dejaron volar a Frankfurt, 265 alemanes, algo así, cumplieron todos estos criterios. ¿Y el primer día se considera a partir del primer día de síntomas? ¿O porque como existe un periodo de ventana sintomático no sabe?
Sí, en realidad a los asintomáticos pues no habría una justificación de gastar el recurso, pero lo que se está haciendo en muchos sitios, que está acudiendo mucha gente, es pues hacérselo a los sintomáticos. Están saliendo otros coronavirus. De los alemanes que llegaron a Frankfurt, a 2 se les encontró el virus del SARS, eso se está estudiando, es relacionado, pero es otra cosa, y la pescaron obviamente en China, pero desde el primer día que tenga síntomas está facultada hacerla si tiene el recurso, ¿no? Gracias. Sí. Bueno, yo creo que no hay más preguntas y desafortunadamente no tenemos al segundo speaker, y con lo que cerramos la sesión, y les damos las gracias a todos por estar aquí. Sí, el doctor Fernández mandó un mensaje ahorita por una situación urgente de su hospital en Miami, se tuvo que regresar, me acaba de mandar ahorita, pide su disculpa al auditorio, pero eran situaciones mayores. Así que, doctor Elizalde, siempre un placer haber estado. Ignacio, un placer haber estado compartiendo con ustedes y con todos ustedes. Muchas gracias y pasen un muy buen día.